Secretos del Tercer Reich. La familia de Hitler. El culto nazi de Hitler se edificó en el mito de pureza racial. El origen familiar era de suma importancia. Los seguidores del Führer tenían que probar que provenían de un linaje alemán sólido. Pero mientras otros fueron excluidos, al final asesinados debido al origen familiar, la familia del Führer fue un misterio. Resultó que sus ancestros estaban muy lejos del ideal de la raza nazi suprema y superhumana. Hitler mismo declaró: "Esta gente no puede saber quién soy. No pueden saber de dónde provengo y de qué familia desciendo". En cuanto a la familia, Hitler tenía mucho por ocultar, incluso más de lo que él sabía. Alois, el medio hermano de Hitler, era bígamo. Su hermana Paula estaba comprometida con un asesino en masa. Su sobrina se suicidó. A una prima lejana la asesinaron sus secuaces. A un sobrino lo sacrificaron en el brutal frente oriental. Y otro le declaró la guerra. Espero formar parte activa en la liquidación de este hombre, mi tío, quien desató tanta miseria en el mundo. Para los estándares nazis, el árbol genealógico de Hitler tenía raíces sospechosas. El dictador ocultó sistemáticamente su ascendencia. Incluso hoy en día se sabe muy poco sobre sus familiares inmediatos. Y mientras mucha información se suprimió o se perdió con el tiempo, los historiadores juntan detalles intrigantes. El dictador obsesionado con una raza pura y superior era él mismo el producto de un origen dudoso y disfuncional. Cuando comienzas a ver la historia familiar, es impresionante cuánto había que se podía descubrir. Y creo que la única manera en que Hitler podía lidiar con esto era poniendo una tapa sobre todo y mantenerlo oculto a los ojos del público. Es posible que el Führer ocultara sus secretos familiares ante el público, pero parece que ni siquiera el pasado de Hitler estaba inmune a los tentáculos perspicaces de la policía secreta nazi. En enero de 1944, Martin Bormann, su secretario privado, recibió un documento explosivo de Heinrich Himmler, jefe de la SS. Era un archivo secreto sobre los familiares del Führer. Himmler ordenó a la Gestapo llegar al fondo de los rumores de que Hitler tenía familiares en Graz, en Austria. Agentes nazis encontraron algunos familiares del Führer y los describieron como subnormales y locos. Era una afirmación escandalosa. No se sabe si el Führer sabía de las investigaciones de la Gestapo sobre sus raíces austríacas. La investigación llevó a los agentes de la SS a la casa de la familia Weitz en Graz. Confiscaron fotografías y documentos, incluyendo cartas personales del padre de Hitler. Sus conclusiones eran dinamita política. La familia Weitz era familia directa de Adolf Hitler. Y sorprendentemente en la familia habían casos de locura. Esos casos incluían a Aloysia Weitz, prima de Hitler. Bei der Familie Veit fällt auf, dass die Geschwister Lo que se vuelve aparente sobre la familia Weitz es que los hermanos también mostraban señales de enfermedad mental. war der Wurm drin. Esta familia tenía problemas. Verfolgt, dann ist auch in der Ahn Y si uno ve más hacia atrás, von psychiatrischen hay más señales de anormalidades psiquiátricas entre sus ancestros. eben in der Familie von Adolf Hitler anlagebedingt Eso trae la pregunta de si había una tendencia genética a las enfermedades psiquiátricas en la familia de Adolf Hitler. geführt hat. Aloysia Weitz, la prima de Hitler, era esquizofrénica. Estaba encerrada muchos años en un hospital psiquiátrico, hasta que se convirtió en una de las decenas de miles de personas mentalmente enfermas y discapacitadas a los que los nazis tenían como indignos de vivir. Como muchos de ellos, a ella la enviaron al Instituto Hartheim. Hartheim era una de las instalaciones, una de las llamadas clínicas, a donde llevaban a niños y adultos en buses grises, que fueron seleccionados por comisiones de doctores y trabajadores sociales y psiquiatras, gente a la que consideraban indignos de vivir de la vida.
Gente que no podía funcionar correctamente, que no podía realizar tareas útiles, gente que no podía trabajar, y en esa base se decidió asesinarlos. Le llamaron eutanasia. A Aloysia Veit la mataron en la cámara de gas de Hartheim en diciembre de 1940. Pero había otra pregunta importante que quedaba sobre la familia de Hitler, que no se podía erradicar en la cámara de gas. Cuando los nazis salieron de la oscuridad en la década de 1920, los oponentes políticos de Hitler comenzaron a cuestionar los orígenes de su familia, particularmente del lado paterno. Circulaban rumores que Hitler tenía sangre judía. Por supuesto que esto era dinamita política para un hombre que odiaba tanto a los judíos. Tener sangre judía. Esto podía destrozar toda su política de antisemitismo. Cuando se puso en duda los orígenes de Hitler, él recurrió al hombre que una vez vivió aquí, el genealogista Karl Friedrich von Frank. Frank reconstruyó el árbol genealógico de Hitler yendo varios siglos hacia atrás. Hitler quedó satisfecho y le permitió publicarlo. Le escribió a Frank diciéndole: "Por lo que mi hermana y yo sabemos, esto está correcto". Pero el genealogista cometió un error importante: incluir el nombre Salomón por equivocación. Los oponentes de Hitler se enfocaron en el nombre que sonaba a judío. Los periódicos publicaron historias escabrosas sobre las posibles raíces judías de Hitler. Se mostraron lápidas judías con apellidos similares a Hitler. Y resultó que el nombre Hitler era popular entre la población judía de una parte de Polonia. El árbol genealógico de von Frank hizo muy poco para detener los rumores de sangre judía en la familia de Hitler. En sus reportes, Frank dice que podría haber una relación entre su madre, cuando era sirvienta en una casa judía. De ahí venía la relación, pero nunca se probó, pero nunca desapareció. La gente aún dice que quizá había algo de sangre judía en la procedencia de Hitler, y por eso le preocupaba. Le preocupó mucho todo el tiempo que fue Führer. Varios Hitler judíos emigraron a los Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus nombres se registraron en archivos de nombres de pasajeros inmigrantes de la isla Ellis. Pero, ¿qué hubo de la investigación extensa que hizo el genealogista de Hitler? Los documentos más completos sobre los ancestros de Adolf Hitler se escondieron después de la guerra. Los metieron en una tubería de aguas negras en 1945. Unos años después los guardaron en la esquina de una habitación oculta detrás de los estantes de la biblioteca de la mansión de von Frank. Los fragmentos sobrevivientes se limpiaron meticulosamente y se volvieron a armar en la Biblioteca Nacional de Baviera. Historiadores reexaminan la evidencia. No encontraron ninguna señal de ancestros judíos en la familia de Adolf Hitler. Pero los ancestros de Hitler estaban lejos de ser los ejemplos de la raza nazi perfecta. Su madre y su padre eran primos lejanos. Sus familias eran parientes cercanos desde hacía varias generaciones. En los pueblos pequeños había mucha endogamia entre varias partes de la familia. Esto era cuando la gente elegía a sus parejas maritales, especialmente en las aldeas rurales pequeñas en Austria o Alemania de esa época. Pero para el sacerdote local, la madre y el padre de Hitler eran familiares demasiado cercanos. Se casaron hasta después de obtener una dispensa especial del Vaticano. Su hijo Adolf Hitler nació en 1889. Sus abuelos vivían en la misma aldea de Spital. Compartían el mismo linaje ancestral. Esta familia fue la que produjo un niño responsable por el que quizá es el capítulo más monstruoso de la historia humana. Y de la ciudad de Frankfurt emerge un registro espectacular
que proyecta una nueva luz intrigante sobre la madre del niño que se convirtió en un asesino en masa y llevó al mundo a la guerra. La información nueva viene de una mujer con una historia sorprendente. Ella dice que la adoptó Alois, el medio hermano de Hitler. No revelará su nombre verdadero y cambió su apariencia. Pero sí reveló un registro impresionante de la historia familiar de Hitler. Se dice que en 1945 Alois Hitler y su esposa Hedwig huyeron de Berlín y se fueron a Hamburgo. Los ubicaron en viviendas colectivas en la ciudad portuaria. Al final, el hermano de Hitler y su esposa adoptaron a la hija de la viuda dueña de la casa. Fue esta mujer la que aceptó presentarse ante nuestras cámaras. Nos dijeron que era el hermanastro de Adolf. Nos enteramos por la historia, pero nos dijeron que nunca lo mencionáramos a extraños. Siempre lo visualizo como un hombre esbelto de pelo gris con bigote. Era divertido que tenía el mismo bigote que Adolf. Pero para Alois, compartir el parecido y el nombre del dictador nazi se convirtió en una carga después de la caída del Reich de su medio hermano. Alois Hitler se cambió el apellido a Hiller, pero no pudo escapar del pasado cuando se aprovechó al máximo de ser el medio hermano del todopoderoso Führer. Fue una relación de amor-odio, pero no estaba orgulloso. De otra manera, nunca se habría ocultado en Hamburgo de la manera que lo hizo. No creo que estuviera orgulloso. Después de la guerra, dos otros miembros de la familia Hitler se unieron con Alois y su esposa Hedwig en Hamburgo. Se dice que era Hans, el primo de Adolf Hitler, y su esposa Erna. Tía Erna quería escribir un libro sobre la familia y usaron al medio hermano de Hitler como fuente. Ella fue lo suficientemente inteligente como para preguntarle detalles que después podía usar en el manuscrito. La crónica familiar de 400 páginas de Erna nunca se publicó. Ahora podemos revelar su contenido convincente. Muchos de los supuestos registros que tratan sobre Hitler eran falsos. En este caso, se examinaron el papel y la impresión y se descubrió que eran auténticos. El manuscrito comienza con la infancia de Hitler en Braunau am Inn, Austria. Su padre era oficial de aduanas, orgulloso de su trabajo, pero rudo con su familia. Erna Hitler escribió que el padre de Hitler golpeaba al joven Adolf y que su madre lo protegía con su cuerpo. El futuro dictador desarrolló un fuerte lazo con su madre. Él era muy cercano con ella. En realidad era el clásico niño de mamá. No quería a su padre. Este padre era muy severo con él y lo golpeaba. Él buscaba refugio en su madre. Su padre colapsó cuando tomaba su acostumbrada copa de vino matinal en un bar en 1903. Su madre murió de cáncer 4 años después. Lo que mejor resume la relación de Hitler con sus padres es la frase "en mi lucha", en la que dice respetaba a mi padre, pero amaba a mi madre. De hecho, la palabra respetar es el elemento clave, porque fue lo que al final moldeó el carácter de Adolf Hitler y lo hizo quien era. Como su padre, Hitler se hizo íntimo de sus familiares con consecuencias trágicas. Hitler alquiló una casa para vacacionar en Obersalzberg, cerca del lindo pueblo balneario de Berchtesgaden. Su media hermana Angela cuidaba de la casa y trajo a su hija Geli con ella. Fue una decisión fatídica. El tío Adolf estaba encantado con su joven sobrina. Ciertamente esta era una relación bastante extraña. Quiero decir, ella era su sobrina. Ella vivía en su casa porque su hermana era su ama de llaves.
Parecería que él se encaprichó con ella. Posiblemente consideró tener relaciones sexuales con ella, pero no sabemos si sucedió o no. Pero ciertamente la relación era muy cercana, muy intensa. De vez en cuando Geli acompañaba a su tío en sus viajes. Esos viajes incluyeron eventos oficiales del partido, como sus discursos enardecedores en el Palacio de los Deportes de Berlín. Geli estaba impresionada de la popularidad de su tío Adolf, pero sufría de su carácter controlador. De acuerdo a Erna, la esposa de su primo, él le restringía su vida personal. Ella no sabía cómo salirse de eso, ni siquiera confiaba en su propia madre. Se mudó al apartamento que Hitler tenía en una zona de clase alta en Múnich, pero era una jaula dorada. Muy deprimida llamó a Hitler un monstruo. Nadie puede imaginar lo que demanda de mí. A Geli la encuentran muerta en el apartamento de su tío en septiembre de 1931. Parecía que se suicidó con la pistola de él. Pienso que podemos desechar el asesinato porque Hitler se fue a dar un discurso en Hamburgo un día antes, y ciertamente estaba en Hamburgo para cuando ella se suicidó. Así que pienso que podemos descartarlo. Pero creo que la presión a la que la sometía, la posesividad hacia ella, no hay duda que ese fue un factor en su suicidio. Hitler logró evitar cualquier escándalo político importante. La madre de Geli se mantuvo leal a su medio hermano. A medida que Hitler se volvía más poderoso, pasaba más tiempo en la ex casa de vacaciones, que después se convertiría en sus oficinas centrales, en la región alpina de Baviera, de Obersalzberg. Multitudes de admiradores y seguidores nazis inundaban la zona. Se erigieron cercas alrededor de lo que llamaban territorio del Führer. A vecinos como el posadero Karl Schuster no le gustaba el flujo repentino de soldados nazis, pero era una disputa que no podía ganar. La media hermana de Hitler recurrió a Martin Bormann, el secretario en jefe de Adolf. Enviaron al posadero al campo de concentración Dachau. Enviaron un taxi para que recogiera a mi padre. Fue horrible. Nunca olvidaré cómo mi madre se tiró al suelo frente al taxi. La resistencia fue vana. Después de 3 semanas en Dachau, el posadero fue obligado a vender su hotel e irse. Angela Raubal supervisó el desalojo personalmente. Angela no fue la única que se aprovechó del poder de Adolf. Alois, el medio hermano de Hitler, era un bígamo. Primero se casó con Bridget Dowling, una irlandesa con quien tuvo un hijo, William Patrick Hitler. Cuando Hitler se hizo famoso, William Patrick vendió la historia familiar a la prensa internacional. Un Hitler furioso lo llamó un familiar detestable, mi sobrino repugnante. Estoy a un paso de distancia de lo más alto. Incluso podría convertirme en canciller, y entonces mi propia familia me destruye. Hitler a su sobrino William Patrick, 1930. A pesar de las historias potencialmente dañinas que su sobrino repugnante difundió, Hitler se convirtió en canciller en 1933. Su familiar detestable pronto sacó provecho del poder que tenía su tío. Aquí está este sobrino de nombre Willy Hitler, que vive en Londres. Su tío se convierte en el canciller de Alemania. A los pocos meses, Willy llega a Berlín básicamente aprovechándose del apellido Hitler. William Patrick Hitler era un sinvergüenza, era un oportunista, explotó su apellido, muchas conexiones poco claras con Hitler para sacar ganancias. En Londres, el apellido Hitler era un estorbo, pero en el Reich de su tío, William Patrick le sacó provecho. Tengo que conocerlo como William Patrick Hitler.
Y para mí le llamaban Herr Hitler. Eso era todo. Una manera cortés de llamarle. No lo describiría como una persona intelectual. Tenía mente pequeña. No tenía muy buena educación y no tenía mucho conocimiento. A pesar del problema que causó, Hitler le ayudó a su sobrino a obtener trabajo de contador en el gobierno. Pero William Patrick quería más y amenazó con chantajear a su tío infiltrando más historias dañinas a la prensa británica. Fue un acto descarado de chantaje de parte de Willy, pero lo más impresionante es que funcionó. Hitler aseguró un trabajo nuevo para su sobrino repugnante como vendedor en una fábrica de automóviles Opel. Durante 6 años, William Patrick vivió una vida fácil en el Reich de su tío. Su padre, Alois, el medio hermano de Hitler, también sacó provecho del apellido. Abrió un restaurante, Alois, en Wittenbergplatz, en el corazón de Berlín. El rumor se difundió y Alois se convirtió en un lugar frecuentado por las estrellas en crecimiento de la clase dirigente nazi. Heil Hitler, Herr Hitler, decían los clientes al propietario. En 1937, Alois quería ampliar su negocio, pero el dueño judío de la casa se oponía a sus planes. El medio hermano de Hitler escribió una carta al único sindicato autorizado para funcionar, el Frente Alemán del Trabajo, que era controlado por los nazis. El momento de los poderes dominantes que los judíos tienen por ser propietarios de casas debería terminar. La intimidación funcionó. El dueño judío huyó hacia Holanda. Alois pudo ampliar su restaurante gracias a la influencia de la que gozaba como resultado de todo el poder político de su medio hermano Adolf. Anexaron a Austria en 1938. Hitler regresó triunfante a su madre patria. La madre patria de Hitler, en Waldviertel, en Baja Austria, fue declarado el Ahnengau, o el distrito de los ancestros del Führer. Los noticieros de la propaganda mostraban villas rústicas adornadas con banderas nazis. La ciudad comercial de Dollersheim data del siglo XII. Aquí nacieron la abuela y el padre del Führer. Pero el Führer parecía menos entusiasta acerca de la campiña perdida donde sus ancestros trabajaron en los campos y se casaron entre sí. La verdad es que Hitler no estaba tan entusiasmado con todo este ruido y no lo apoyaba de ninguna manera. La realidad es que solo viajó por esta parte de Baja Austria una vez y ni siquiera se detuvo. La ideología nazi hablaba de mucha sangre y tierra, pero Hitler ignoró la tierra rural austriaca de sus ancestros. Su antigua patria se convirtió en una zona de entrenamiento militar. La guerra se asomaba en el horizonte, y después de disfrutar de la buena vida durante 6 años en la Alemania nazi, William Patrick, el sobrino repugnante de Hitler, escapó. Llegó a Nueva York con su madre en febrero de 1939 y de nuevo recurría a su tío cuando le convenía. Creo que la política de Hitler en Europa no traerá ningún tipo de beneficio a la raza humana. Era un giro sorprendente para el hombre que sobornó a su tío por favores en Alemania. Espero que la gente estadounidense en este país no se deje sorprender por mi bigote, porque después de todo, mi corazón está en el lugar correcto y eso es lo importante. Incluso en el exilio, William Patrick y su madre irlandesa buscaron lucrarse del infame apellido. La madre de Willy escribió un libro, Mi cuñado Adolf Hitler, y William Patrick se embarcó en una gira de conferencias sobre su tío Adolf.
En una entrevista con la revista Look, William Patrick se mostró como una víctima, cuando en realidad su tío le ayudó a conseguir trabajo e influencias en Alemania nazi. Al principio hubo un interés intenso en lo que tenía que decir, incluso entre los judíos estadounidenses. A William Patrick lo recibieron muy bien en la conocida sinagoga Anshe Emet. Prometió explicar detalladamente la psique alemana, pero no lo logró. La gente ya no se interesó en lo que el sobrino de Hitler tenía que decir. William Patrick le escribió al presidente que quería unirse a la lucha contra la Alemania nazi. El FBI tenía sospechas, pero al final el sobrino de Hitler recibió autorización para unirse a la Marina estadounidense en 1944. Es el sobrino del Führer, William Patrick Hitler, de 32 años, quien vino desde Inglaterra hace 5 años. Esto le partirá el alma al tío Schicklgruber. Como miembro de las Fuerzas Armadas, espero tener parte activa en la liquidación de este hombre, mi tío, quien desató tanta miseria en el mundo. Pero el servicio en tiempo de guerra de William Patrick fue muy corto. Además de jugar un papel de propaganda muy pequeño, lo enrolaron en la Marina por solo 2 años antes de desaparecer en el anonimato. Porque abandonó Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, porque no estuvo ahí durante el período de las peores atrocidades nazis, y no podía dar ninguna luz sobre eso. Su utilidad se desvaneció, lo que tenía que decir era muy poco ante lo que la gente se enteró después sobre las actividades de Hitler, las atrocidades que el Tercer Reich cometió, y porque él no estuvo ahí, ya no tenía nada que agregar a los registros y cayó en el olvido. Y si William Patrick no jugó ningún papel en la guerra, otro de los sobrinos de Hitler estaba sumergido en lo peor de esta, el temido Frente Oriental. Era otro hijo de su medio hermano Alois, pero de Hedwig, su otra esposa. Heinz Hitler sirvió como suboficial de señales en un regimiento de artillería en la guerra contra la Unión Soviética. A diferencia de William Patrick, parece que Heinz Hitler no quería un tratamiento preferencial. Era un trabajo peligroso. Su familia estaba muy consciente que su nombre también lo pondría en peligro. Sé que mamá y papá siempre dijeron que no querían que fuera al frente. Y creo que ni siquiera Adolf Hitler estaba muy contento con que fuera al frente. A pesar de todo, Heinz Hitler continuó, hasta que desapareció una noche de invierno en 1942. El Ejército Rojo lo capturó y lo transfirió a la tristemente célebre prisión de Butyrka. Sabían que era pariente de Hitler, así que obviamente no recibió muy buen trato. Lo interrogaron brutalmente, algunos reportes dicen que también lo torturaron. El sobrino de Hitler murió en cautiverio poco tiempo después. El Frente Oriental colapsó y para abril de 1945, un ejército rojo desenfrenado destrozó todo lo que encontró a su paso hasta Baja Austria y el llamado distrito de los ancestros de Hitler. Las fuerzas rusas eran despiadadas. Lo que hicieron fue, casi lo destrozaron por completo. Lo convirtieron en un campo militar y sacaron a los habitantes de la zona. En otras palabras, no querían que se formara ningún tipo de santuario para Hitler después de la derrota. Así que lo saquearon, lo desecharon y sacaron a todas las personas que vivían ahí. Una de esas personas era el adolescente Joseph Poinstinger. Pensamos que nos dispararían, pero que antes tendríamos que cavar nuestras propias tumbas. Pero los rusos tenían otros planes. A los cautivos los llevaron al cementerio de Dollersheim, en donde había un monumento funerario dedicado a la abuela de Hitler. Nos llevaron al cenotafio de la abuela Schicklgruber de Hitler. Teníamos que deshacernos de él. Parecía que los rusos buscaban algo, pero solo descubrieron fragmentos de madera y muchos huesos.
Los oficiales vinieron y buscaron entre los huesos una y otra vez, pero no sabíamos qué querían. Cavaban en el lugar equivocado. El cenotafio era una marca honorífica. Los verdaderos restos de la abuela de Hitler estaban en otro lugar. Al final, los rusos dejaron de cavar en el cementerio de Dollersheim. Como no encontraron nada, el capitán ruso dijo en ruso: "Tú, vieja ramera, que el diablo te lleve". Eso dijo: "Tú, vieja ramera, que el diablo te lleve". A los rusos no solo les interesaban los muertos, estaban decididos a atrapar a todos los parientes vivos de Adolf Hitler. Cualquiera que tuviera parentesco con Hitler, un familiar, medios hermanos, tíos o sobrinos o lo que fuera, incluso alguien que no estuviera del todo claro, estaba en la lista negra. Cuando los rusos llegaron a Baja Austria, hicieron a esa parte del mundo prácticamente lo mismo que hicieron mientras avanzaban lentamente hacia el oeste, o algunas veces rápidamente hacia el oeste. Violaron, saquearon y aterrorizaron a la población. Claro que hoy en día muchos rusos niegan que su ejército fuera tan brutal, pero creo que podemos estar muy seguros en lugares como Berlín, que fue muy famoso, y también en Baja Austria, en donde la población local fue aterrorizada y todavía hoy hay gente que habla de esas épocas con un sentimiento de temor total. Uno de los que aún están traumatizados es Adolf Koppensteiner, primo lejano de Hitler. Uno de los pocos consuelos de la niñez que quedaron después que los rusos llegaron a la granja de la familia fue un acordeón. Mi padre y mi madre nunca dañaron a nadie. Mi padre le tenía mucho temor a los rusos. Cavaron un gran hoyo frente a la casa. Yo estaba ahí, con ellos. Así se querían esconder. Esta fotografía familiar se tomó solo 7 días antes que el Ejército Rojo llegara a Baja Austria. Los rusos saquearon la granja de los Koppensteiner, mataron el ganado y se llevaron a los padres. Los rusos dijeron que mis padres tenían que declarar, pero nosotros sabíamos que ya nunca regresarían. Él dice que interrogaron a su padre, Ignaz Koppensteiner, y su madre María hasta que admitieron que ellos tenían parte de la culpa por la Segunda Guerra Mundial. Dice que los sentenciaron a 25 años de trabajo forzado y nunca regresaron a casa. Vivíamos con la esperanza que algún día regresaran, pero nunca lo hicieron. Ni una tan sola nota, nada de noticias. No supimos nada. Eso fue hace mucho tiempo, pero hasta la fecha, Adolf Koppensteiner sufre de pesadillas intensas. Para ser honesto, todavía me asusto. Todavía siento miedo, incluso hoy en día. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué viene. Incluso un familiar lejano que no tuvo nada que ver en los crímenes nazis continúa pagando un precio muy alto por la guerra de Hitler. Adolf Hitler dejó a sus parientes y al pueblo alemán a su propia suerte mientras el Ejército Rojo rodeaba los restos destrozados del imperio de la Gran Alemania. Poco antes del final, en abril de 1945, Hitler dio una orden final a su asistente, Julius Schaub. Tenía que destruir todos los documentos privados de Hitler. Eso implicaba un viaje a los Alpes bávaros y al Berghof de Hitler, la casa de recreo que se convirtió en un cuartel central y sede del poder cerca de Berchtesgaden. Estaba rodeado de barracones y casas que la élite nazi ocupaba, y en esa época se habían salvado de los estragos de la guerra.
Dentro del Berghof de Hitler, Shaw vació las cajas fuertes y destruyó todo lo que contenía pistas sobre la vida privada del dictador, incluyendo su familia. La 7ª División de Infantería de los Estados Unidos fue la primera en llegar a Berchtesgaden. Rastrearon e interrogaron a varias personas cercanas a Hitler, incluyendo a Paula, su hermana menor. Cumpliendo los deseos de Hitler, Paula, su hermana de padre y madre, vivía en Viena bajo el seudónimo de Paula Wolf. Él la evacuó hacia los Alpes en los últimos días de la guerra. Ella terminó en un apartamento pequeño de 2 habitaciones, cerca de la estación de trenes. La investigaron, la interrogaron, le dijo todo lo que sabía a la inteligencia aliada. Ella no era muy importante. Tenía el apellido Hitler, era familiar de Hitler, pero no era una figura importante en las operaciones de día a día del Tercer Reich. A finales de la década de 1950, Jasper Boone, oficial del ejército estadounidense, entrevistó a la hermana de Hitler. Él estaba destacado en la exoficina de Hitler en Berchtesgaden. Hoy en día el águila nazi sin la esvástica aún cuelga sobre la puerta del frente. Boone le ofreció a Paula presentarle a un sobreviviente, un veterano de la Gran Guerra que luchó con su hermano Adolf a cambio de una reunión. Ella firmó el acuerdo, Paula Hitler. La hermana de padre y madre de Hitler no expresó ningún remordimiento. Ella dijo, fue idea de mi hermano construir la autopista. Mi hermano evitó que Alemania se volviera comunista. La Volkswagen fue su idea. Puso a la gente a trabajar porque estábamos en medio de una depresión profunda. Y dijo, tienen que recordar que Napoleón fue uno de los hombres más odiados de su época, pero ahora es un héroe nacional y así lo describen los libros. ¿Cómo saben que no sucederá lo mismo con mi hermano? Afirmaba que eran otros los culpables de los crímenes de guerra nazis. También dijo que no creía que su hermano fuera responsable de todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la aniquilación o exterminio de los judíos, que creía que Himmler y otros de su personal eran mucho más eficientes que su hermano alguna vez esperó que fueran. Pero Paula Hitler estaba comprometida con un hombre que cometió algunas de las muchas atrocidades perpetradas bajo el régimen de su hermano. El doctor Erwin Jekelius era un asesor de alto nivel en el hospital psiquiátrico Am Steinhof en Viena. Es la misma clínica donde encerraron durante muchos años a Aloysia Beit, la prima esquizofrénica de Hitler, antes que los nazis la pusieran en la cámara de gas bajo el programa de eutanasia. El prometido de Paula Hitler era un participante dispuesto. Envió a más de 4.000 personas enfermas a la cámara de gas. Lo que Paula sabía exactamente sobre estos asesinatos en masa es un misterio. Si sabía sobre ellos, no la desanimó. Fue su hermano controlador el que detuvo el matrimonio. Hitler le ordenó a la Gestapo que enviaran al doctor Jekelius al frente oriental. Lo capturaron y murió en cautiverio soviético en 1952. En cuanto a Paula, a ella le permitieron vivir el resto de sus días con relativa comodidad, sobreviviendo de los beneficios de la seguridad social en el pueblo balneario favorito de su hermano. Los nazis tenían una ley, la ley de parentesco, que implicaba que si arrestaban a alguien se capturaba a toda la familia. Así que hubieron muchas personas que dijeron, bueno,
No debieron permitir vivir una vida tranquila de esa manera, cuando habían muchas otras personas que fueron a los campos de concentración bajo el régimen de Hitler. Pero en realidad, como lo mostraron las autoridades estadounidenses, ella era una persona inofensiva. No se involucró en los crímenes del Tercer Reich. Entonces, ¿se culpa a la hermana de los crímenes de su hermano? Siempre es algo complicado, ¿cierto? Al otro lado del Atlántico, el parentesco de Hitler sobrevivió y se multiplicó. William Patrick, el sobrino repugnante, desapareció después de que su servicio con la Marina estadounidense terminara en 1946. Después de muchos años, se localizó a su familia en Long Island, Nueva York. El hecho que él desapareciera y quedara en el olvido después de la Segunda Guerra Mundial, creo que es el resultado del hecho de que no era nada interesante ni demasiado inteligente, y una vez que su utilidad con propósitos de propaganda terminó, pasó a ser una figura nada importante. William Patrick se convirtió en Willie, un ciudadano estadounidense. Se tomó la tarea de cambiarse de nombre a Patrick Stuart Houston, pero a su primer hijo le puso el nombre de Alexander Adolf. Tuvo 4 hijos con Phyllis, su esposa alemana. Ella estaba decidida a proteger a la familia del nombre que se volvió una maldición. No quiero usar la palabra secreto, pero más o menos no se metían con nadie. Ella era amigable, pero yo sentía que siempre estaba esa línea que no puedes cruzar. No le preguntabas mucho. La familia se asentó en un pueblo pequeño en Long Island, Nueva York. En la Alemania nazi, Patrick William le pedía a su tío Adolf que le encontrara trabajos. En los Estados Unidos dependía de él encontrar maneras de ganar un poco más de dinero. Tuvieron unos 2 o 3, creo que fueron 3 pacientes del hospital. Eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y creo que la mayoría de ellos eran pacientes que padecían neurosis de guerra, pacientes mentales o lo que fuera. Y tenían un hospedaje ahí en el hogar Stuart Houston. Más tarde, Willie operaba un laboratorio sanguíneo privado desde su casa. Alguna vez el estado de Nueva York requería análisis de sangre prematrimonial. Sin ella saberlo, un Hitler le hizo los análisis de sangre a muchas parejas. Muchos años después, los vecinos de los Stuart Houston descubrieron quiénes eran en realidad. A decir verdad, me impactó mucho. Pero eso respondió muchas preguntas. Porque ellos eran muy reservados. Pero me dio mucho pesar. Especialmente por los niños. Era un secreto que tenían que guardar. Y me sentí muy mal por ellos. Hoy en día, los hijos de William Patrick viven anónimamente en los Estados Unidos. 2 de ellos son paisajistas. El tercero es un trabajador social. No tienen hijos. Todos los intentos de hablar con ellos sobre el pasado fracasaron. William Patrick Hitler murió en Long Island en 1987. Su padre, Alois, murió en 1956 y lo enterraron en Hamburgo junto con Hedwig, Emma y Hans Hitler. Angela Raubal, la media hermana de Hitler, murió en 1949 cerca de Múnich. Tuvo 2 hijos y 6 nietos. Paula Hitler murió en 1960 cerca de Berchtesgaden, sin descendientes. Hoy en día los familiares de Adolf Hitler aún caminan por las calles de Long Island, Nueva York, Alemania y Austria. Pero abogados bloquean cualquier tipo de contacto. No quieren hablar sobre la historia de la familia. Están entre los millones que aún están afectados por el reino asesino de su ancestro, quizá el criminal más famoso de la historia, Adolf Hitler.